Hola, ¿cómo están? Estados Unidos y Europa deciden levantar sanciones al régimen de facto de Siria con el propósito de atentar a los países árabes y a Irán. Hoy en el mapa, expediente sirio validando un gobierno terrorista. Lo analizamos. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender todo este panorama. Siria, 13 años de guerra terrorista. Vamos a desplegar nuestro mapamundi, identificar a Siria, ubicada en el Oriente Próximo, que limita con Turquía al norte, con Irak al este y Jordania al sur, el Líbano e Israel al sureste y el mar Mediterráneo al este. Desde 1970, en la presidencia estuvo en manos de la familia Assad y el partido Baas árabe socialista, primero por Hafez al-Assad y posteriormente desde el año 2000 por Bashar al-Assad. Damasco comparte varias etnias y religiones. Allí habitan los suníes, los chiitas, los alawíes, los turcomanos, cristianos y dividida también en varias denominaciones como católicos y ortodoxos, también los kurdos y los drusos. El país ha estado sujeto a sanciones internacionales desde el año 1979, cuando fue designado como un estado patrocinador supuestamente del terrorismo, a tiempo que las sanciones se fueron acumulando y ampliando a lo largo de las décadas por Occidente, especialmente a partir del año 2011 con la guerra terrorista impuesta por Occidente, que dejó cientos de miles de muertos y millones de desplazados, donde buscaban debilitar el gobierno de Bashar al-Assad. Las sanciones incluían la congelación de activos, embargos comerciales y restricciones financieras, afectando también a varios funcionarios y sobre todo golpeando la economía de la población. Ya el 2024, los grupos radicales extremistas anunciaban que habían tomado el control de la capital siria y se hicieron del control de toda esa sector. Hablamos también del control de medios de comunicación como radio, televisión pública y varias instituciones, derrocando al gobierno de Bashar al-Assad, quedando en el poder el gobierno de facto encabezado por Ahmed al-Shara, antes denominado al-Jolani, miembro de Al-Qaeda y que fue financiado también por Occidente. Vamos a sumar más datos. Tras la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por los países del Golfo Pérsico, donde se encontró con Ahmed al-Shara, Trump anunció en Riad el levantamiento de sanciones impuestas a Siria durante todo este tiempo. Decía que 2019 iba a ser uno de los años donde se implementaban con mayor fuerza las sanciones hacia el gobierno sirio, incluyendo al presidente derrocado Bashar al-Assad por supuestos crímenes de guerra contra la población siria. El levantamiento de estas sanciones, ha dicho Estados Unidos, tiene distintas áreas, especialmente como energía, saneamiento y la reconstrucción e infraestructura. La medida no incluye a individuos implicados en estas violaciones supuestas a derechos humanos. Trump le ha pedido a al-Shara que los militares extranjeros abandonen el territorio sirio y deportar, decía, a los palestinos y ayudar a Washington a prevenir el resurgimiento del Estado Islámico. También el bloqueo comunitario decidió levantar por completo las sanciones económicas y expresar también su apoyo a la nueva etapa de cooperación internacional y reconstructiva. ¿Por qué se da este movimiento ahora? ¿Por qué Estados Unidos y la Unión Europea deciden sumarse a esta postura? Hoy lo vamos a ver con nuestros invitados. Nos acompaña en directo desde Chile Nicolás Hadwa, experto también en temas de Oriente Medio, analista internacional. Nicolás, qué gusto tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. No, el agrado es mío, Paola. Muchas gracias por la invitación. Nicolás, empecemos por el principio. En ese encuentro, que además llama poderosamente la atención, ¿no? Cuando el año 2016 se solicitaba una recompensa millonaria por la detención de al-Jolani, miembro de Al-Qaeda, por parte de Estados Unidos, recibiendo así, estrechándole la mano en Riad por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero cuando levantaba las sanciones, cuando daba a conocer esta medida, le decía que era bajo el condicionamiento de que coopere con Israel. La gran pregunta es, ¿en qué tiene que cooperar con Israel? ¿Y cuál es el objetivo detrás de todo esto? Bueno, partimos de la base de que la hipocresía es la madre del accionar norteamericano en todo. Son hipócritas, son mentirosos, no se les puede creer absolutamente nada de nada. Al-Jolani era un agente del Mossad que trabajaba para el Mossad en Siria
Ellos armaron, entrenaron, financiaron el movimiento terrorista que ha cambiado de 10 nombres. Al-Qaeda frente al Nusra, Estado Islámico, Hayat Tahrir al-Sham ahora. Pero en definitiva eran los mismos terroristas que después de cometer atroces actos de genocidio, no en vano eran conocidos como los cortacabezas. Entonces era tanto su desprestigio a nivel mundial, tan inaceptable para una sociedad sana, que iban cambiando de nombre, pero eran exactamente los mismos criminales delincuentes. Por otra parte, un ejército financiado de mercenarios venidos de 90 países del mundo. Entonces, sirios no eran ni son. Ahora, Estados Unidos en este momento va allá. ¿Por qué razón? Porque después de la guerra que ha ocurrido en la zona, en el momento en que estuvo a punto de abrirse el frente del Golán, el Estado sionista, si se hubiera abierto ese frente, ya habría sido derrotado completamente, no hubiera tenido ninguna posibilidad. Por lo tanto, Estados Unidos, como buen súbdito de la Federación Sionista Mundial y que obedece permanentemente lo que le dicta Tel Aviv, envían a Donald Trump para que santifique, le lave la imagen y en estricto rigor. O sea, lo bañaron, le pusieron terno, corbata y le lavaron los dientes y lo convirtieron en presidente. Entonces ahora Estados Unidos va con la misión encargada por Tel Aviv de que sea Siria la que impida la apertura del Golán, la que impida que por Siria llegue el apoyo a Hezbollah y llegue el apoyo a los palestinos, tratando, por un lado, de aislar a Irán, pero lo más peligroso es la disputa que existía entre la traición cometida por el movimiento kurdo, que se alió estrechamente con Estados Unidos para la creación de un Estado kurdo en el norte de Siria. Entonces, como se confrontaban con Hayat Tahrir al-Sham, de repente se pacifican, se hacen amigos. Siria no ve con malos ojos que los kurdos abran y construyan un Estado en el norte, aliado del Estado kurdo en Irak, amenazando directamente a Irán. Y por otro lado, tampoco ve con malos ojos que el Estado sionista casi ha triplicado el territorio que le había quitado por la fuerza de las armas a Siria en el Golán, que ahora está casi a 30 kilómetros de la capital. Y tampoco los cortacabezas miran con malos ojos esta situación. De modo que acá este no es un gobierno, es un ejército de mercenarios que cumplen un rol activo del imperio y todos sus secuaces para controlar Asia Occidental y ahora amenazar tranquilamente a Irán, porque se suponía que al-Golani con todos sus cortacabezas se encargarían de controlar a los movimientos internos en Siria, controlar la frontera para que Hezbollah no tenga abastecimiento, mientras el gobierno títere libanés empieza a amenazar a Hezbollah y a exigirle que tiene que entregar las armas. Todo esto está embarcado, Paula, en un contexto geopolítico muy peligroso, pero también bastante ambicioso por parte del imperio. ¿Cómo ha funcionado esta estrategia, Nicola, de dividir a los países árabes, de atacar a los chiitas utilizando a los sunitas, aunque también existe esta contradicción, ¿no? Masacrar al pueblo palestino, que en su mayoría siguen siendo sunitas? Porque los reaccionarios árabes, Paola, esas monarquías feudales aliadas de Estados Unidos, no tienen Dios ni tienen ley. Esta gente no les interesa en absoluto que sean sunitas, chiitas, no. Ellos obedecen a lo que le dice Estados Unidos, porque además Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, que ya en el vientre vienen como traidores, estos son dueños del 17% de la economía norteamericana.
Entonces los intereses norteamericanos y de esos países son exactamente los mismos intereses que el Estado infanticida. De modo que en esto ellos ven al pueblo palestino como su enemigo. Es horrible, la traición que cometen esos países es gigantesca. El bloqueo que logró crear el heroico pueblo yemení, el pueblo más pobre del mundo árabe, el bloqueo que lograron crear fue roto por el apoyo de Arabia Saudita y de los Emiratos, que hicieron un corredor terrestre para poder abastecer a lo que necesitaba el Estado infanticida. Cuando Irán atacó en respuesta a la agresión sionista, cuando Irán ataca al Estado criminal, bueno, fueron los propios países árabes, son todos sunitas, Jordania, Egipto, Arabia Saudita, Omán, Bahrein, Kuwait, los Emiratos, son todos suníes. Entonces ellos corrieron a ayudar al Estado criminal, derribaron misiles, derribaron drones, ayudándolo. Pero no van a mover un dedo para ayudar al pueblo palestino, porque el pueblo palestino es un mal ejemplo para ellos. En un país donde las mujeres no pueden caminar al lado del hombre, como Arabia Saudita y los Emiratos, ven con malos ojos que las mujeres palestinas combaten junto a sus hombres la resistencia, empuñan las armas y luchan. Una mujer que no puede conducir un vehículo en Arabia Saudita, en los Emiratos, ve que hay una mujer que puede ser una líder combatiente. Entonces, evidentemente que ese ejemplo para ellos es pernicioso. Pero también hay que preguntarse, Paola, ¿qué pasa con esto? Porque resulta ser que dentro de la hipocresía del mundo, que es horrible, teníamos un bloqueo en contra de Siria, que lo podemos analizar, un bloqueo brutal, tan brutal como el bloqueo contra Cuba y el inmoral bloqueo que hay en contra de Venezuela. Resulta ser que en nombre de la democracia, los derechos humanos, esta gente bloquea esos países. Pero fíjate que a Siria la bloqueaban, y Siria es el país que más elecciones ha tenido allá en Medio Oriente. Arabia Saudita, Bahrein, los Emiratos Árabes, esos gobiernos retrógrados, medievales, caducos, esos gobiernos no tienen constitución política, jamás han hecho una elección, son familias que gobiernan a su arbitrio y antojo, y son países normales para Occidente. No, lo que pasa es que ellos le entregan sus recursos y su dinero a Occidente. Occidente, dirigido por Estados Unidos, ven a esta gente, a sus fieles súbditos, que le fluye el dinero a raudales, entonces los convierte en seres normales. Y a los países que son demócratas, que respetan los derechos humanos, que tienen libertades individuales, constitución política, como Venezuela, como Cuba, como Siria, como Irán, los bloquean. Venezuela acaba de tener una elección democrática que es un ejemplo. ¿Te das cuenta? Habría que preguntarse ¿cuándo hizo una elección Arabia Saudita? En 200 años no ha hecho ninguna. Quiero agradecerte, Nicola, como siempre, por compartir tu visión en torno a este tema que hoy hace al mapa. Vamos a marcar una pausa y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través de esta red social X, en la cuenta de RT, donde se postea un vídeo, sí, el momento de la declaración que hacía pública el ex embajador de Estados Unidos, Robert Ford, revelando cómo ayudó a transformar al miembro de Al-Qaeda, Al-Jolani, como era su nombre de guerra, hoy recuperando su nombre verdadero, Al-Shara, y llevarlo adelante esa vida, ese salto político. Ya volvemos. Invited me to help them bring this guy
Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Países como Jordania, Noruega, España, Francia, Alemania, Qatar, Arabia Saudí han prometido a Siria apoyo para su reconstrucción sobre las bases que garanticen, dicen, la seguridad, estabilidad, soberanía e integridad territorial, que respondan a los derechos de todos los sirios y aseguran que el país necesita toda la ayuda necesaria, ya que el futuro representaría una gran oportunidad económica para invertir, escúchese bien, y pueda convertirse en una patria libre, segura para todos los grupos de la población. Riad y Doha habían cancelado al Banco Mundial alrededor de 15.5 millones de dólares que debía Damasco al organismo financiero. Además, la Unión Europea se ha comprometido con 2.500 millones de euros para el 2024 y 2025. También Alemania anunciaba que destinará 300 millones de euros adicionales. Eric Rodríguez nos acompaña desde México, analista y también profesor, para ver este otro escenario. Eric, qué gusto tenerte en el mapa, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días desde México, encantado de estar nuevamente con ustedes. Eric, desde que llega al gobierno al-Shara, este gobierno de facto en Siria, tras el derrocamiento de Bashar al-Assad, la Unión Europea y todos los aliados de Estados Unidos en esta implantación de guerra terrorista que ha durado 13 años, deciden ofrecer millones de dólares para una reconstrucción. Pero son los mismos países que avalaban en su momento esta presencia terrorista en Siria, inclusive intentando borrar la identidad con la destrucción de monumentos y la propia historia de patrimonio cultural que tiene ese país. ¿Cómo entender este movimiento y sobre todo a qué Siria, a qué reconstrucción están apuntando? Claro, están reconstruyendo una Siria totalmente distinta para poder comprender qué modelo nuevo, no solamente de Siria, sino de Medio Oriente se está construyendo. Hay que puntualizar muy bien de dónde partimos. Estamos ante los primeros meses posteriores de la destrucción de la República Árabe de Siria. La caída de esta república no puede sino dejar consecuencias devastadoras. Hablamos del último país panarabista, nacerista, un emblema del nacionalismo árabe secular y laico. Entonces estará construyendo lo opuesto a estas directrices que había llevado a cabo el gobierno de la familia Assad por más de 50 años. Ante la caída del régimen estamos viendo que hay un vacío estratégico y muchas fuerzas van a querer llenar ese vacío. Y en ese intento, en ese intermedio, hay un futuro negro en donde antiguos aliados van a desaparecer y van a emerger nuevos actores tratando de incidir en la construcción y en la dirección de esta nueva Siria. Estamos hablando ante una Siria yihadizada, que va a estar en un enclave de contratiempos para el eje de la resistencia, entendiendo este eje por Irán, los hutíes de Ansarallah, Hamas y Hezbollah. El contexto nos indica ciertas claves de cómo se está construyendo esta nueva Siria. Hezbollah está herido después de enfrentar largamente a Israel. Hay un repliegue de Irán. Rusia está enfrentando todavía a la OTAN en Ucrania y el Donbass. Y hay un desgaste severo después de 13 años al haber resistido a la invasión. Y un severo estrangulamiento económico que implica rapiña de hidrocarburos, de cereales, y en donde Siria se está debatiendo si una balcanización. Se intenta dividirla confesionalmente, étnicamente y lingüísticamente, sobre todo en la zona drusa y en la zona alawí. Y con ese exterminio de las minorías, quieren seguir avalando una protección por parte de Estados Unidos y también de Israel, el nuevo socio, hay que decir, de este gobierno de facto, ¿no? Bajo ese condicionamiento también se levantan las sanciones por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea. Eric, quiero compartir por esta razón también nuestra leyenda para poder entender este otro escenario. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, comparecía la semana pasada ante el Senado de Estados Unidos. Ahí abordaron distintas temáticas, uno de ellos Oriente Medio. Específicamente sobre Siria, decía esto: Siria podría estar a semanas de una guerra civil y podría entrar al colapso sin la ayuda de Estados Unidos. Eric, las declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, más que una ayuda, parece una advertencia. ¿A qué se referirá?
Claro, esta declaración de Marco Rubio, que advierte no solamente a los legisladores de Estados Unidos, sino al mundo entero, apunta a un cambio de dirección súbita que tuvo Estados Unidos desde la caída de Bashar al-Assad. Hay una postura nueva de parte de la administración de Trump, quien ya había afirmado en diciembre del año pasado que Siria es un desastre y que Estados Unidos no debía tener nada que ver con Siria. Sin embargo, últimamente hemos visto cómo Trump se ha acercado en una gira internacional a Arabia Saudita y tomó la decisión que estamos comentando de levantar las sanciones tras hablar con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, y el presidente de Turquía, Erdogan. Entonces, el acercamiento con Estados Unidos de Arabia Saudita fue efectivo. Tanto es así que el magnate Trump deslizó la posibilidad de construir una nueva Torre Trump en Damasco y de firmar un acuerdo de explotación de recursos minerales y de petróleo. Entonces, estamos viendo que hay un nuevo cambio de orden en donde Rusia está saliendo y están entrando nuevos actores internacionales como Arabia Saudita y Turquía. Esto es una relación de poder. Y lo que se refiere a Marco Rubio está apuntando a unos enfrentamientos que ya están suscitándose. Ya no han parado los enfrentamientos desde la caída de Bashar al-Assad. Está pasando Siria de depender de Moscú y de Irán a depender de Arabia Saudita y de Turquía. En ese sentido, el presidente turco busca por todos los medios que el nuevo régimen quede bajo su órbita. Además de firmar acuerdos en materia de defensa, también se está especulando sobre la presencia militar de Turquía con tropas regulares y de posible instalación de una base militar. Esto es delicado. A esto se apunta también Marco Rubio, porque desde al menos 2018 el gobierno de Erdogan financia y sostiene a grupos armados como el Ejército Nacional Sirio, que ocupa ilegalmente varias zonas del Kurdistán sirio. En esas regiones, el Estado turco forzó el desplazamiento de miles de personas y convirtieron bajo sus órdenes pueblos y ciudades en botines de guerra para los yihadistas. Entonces, esto teniendo en cuenta que hay una gran parte de minorías que se están debatiendo su futuro ahorita en Siria, donde hay alagüitas, drusos, kurdos del norte, turcomanos, cristianos, todavía no está claro cómo van a coexistir todas estas facciones. Esto teniendo también en cuenta que hay un abanico de organizaciones insertas en la pugna por el poder y la legitimidad de los distintos intereses que debaten Siria. Por un lado, ya sabemos que el nuevo gobierno siria pues empieza a ser respaldado por nuevos actores internacionales, por Estados Unidos, quien también mantiene una base militar en Al-Tanf, cerca de Jordania, y también hay bases de operaciones del Ejército Nacional de Siria en la frontera turca. Entonces es un equilibrio muy delicado que puede seguir escalando en los siguientes meses, y a lo cual deberíamos de estar bastante atentos para saber cómo es que los migrantes, los refugiados y las minorías van a coexistir en este nuevo esquema de gobierno. Quiero agradecer como siempre a Eric Rodríguez por ayudarnos a entender este panorama y sobre todo los escenarios que vienen para Siria. Gracias, Eric, por tu tiempo para el mapa de Telesur. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Sin sanciones. El plan de Occidente en Siria se consuma con la estrategia de Israel para dividir a los países árabes en esa región de Oriente Medio, utilizando a los sunitas contra los chiitas, aunque contradictoriamente esta masacre a los palestinos sunitas se está emprendiendo, porque el objetivo es apropiarse de todo el territorio palestino, parte del sur del Líbano y la zona del tapón de Siria, para que Estados Unidos tenga el control total del petróleo y también del gas. 2. Reconstrucción. En 13 años de guerra terrorista impuesta por Occidente contra el pueblo y el gobierno de Siria, los países que hoy abonan millones de dólares para promover la supuesta reconstrucción de un país que ellos mismos aplaudían, mientras las facciones terroristas que ellos financiaban trataban de acabar con la identidad del pueblo sirio. Es más que una contradicción, es una política de doble rasero de aquella política genocida a la cual no renuncia Estados Unidos y sus aliados. 3. Guerra civil. El gobierno de Estados Unidos, que el año 2017
2016 ofreció una recompensa millonaria por capturar al terrorista al-Jolani, miembro de Al-Qaeda, hoy recuperando su nombre de al-Shara, y que lleva adelante el gobierno de facto en Siria. Este 2025 se reúne con el propio Trump y le levanta las sanciones junto a la Unión Europea para que coopere con Israel en su objetivo central, atacar Irán. Estados Unidos presiona al-Shara para que obedezca y, de no hacerlo, no lo va a proteger ante el levantamiento que pueda generarse por el asesinato de las minorías. Más que ayuda, suena a una verdadera amenaza. Soy Paola Pérez y nos vemos en una próxima edición del Mapa.